bueno estar contando historias de terror con tus amigos, pero nada basado en hechos reales. Y en eso, uno de tus amigos te dice, bueno, esto a mí me pasó, y además de contarte la historia, te enseña pruebas, y deja tú todo eso, estás justo en el lugar donde ocurrió. Y esto que ven aquí está involucrado. Bueno, pues resulta que un chico llamado David invita a sus amigos a su granja como para que se queden ahí un fin de semana a acampar y demás. Todo esto ocurrido en Kansas. El papá de David era un granjero y además que tenía un terreno muy grande como para cultivo, también tenía animales como gallinas, vacas, caballos, etc. Algunos amigos de David ya habían visitado la granja, pero este era el primer fin de semana que algunos de ellos iban a pasar días ahí. Entonces llegaron a la granja y notaron que alrededor de todo el terreno había una barda color verde que ya estaba un poco gastada. El detalle es que justo a un lado de la granja comenzaba el bosque. Total, todos los amigos salieron hacia un punto de ese terreno y ahí se dispusieron a hacer una fogata. Empezó a anochecer, ellos estaban asando bombones y cuando estaba por ser medianoche, una de las amigas de David propuso que contaran historias de terror y así fue como cada quien iba contando una. Algunos hablaban de ovnis, otros de brujas, otros de diferentes encuentros con criaturas, etc. Todas las historias con cierto grado de terror y notaron que la noche se volvía mucho más oscura y que además los sonidos de los grillos dejaron de escucharse, cosa rara. Y fue entonces cuando David, el dueño de la granja, les dijo, les voy a contar una historia que solamente mi familia sabe, pero creo que se las puedo contar ahora. Y él les contó que en el año 1994, su abuelo había recibido una cámara fotográfica de regalo por parte de un concurso en un programa de radio. Su abuelo estaba encantado con esta cámara porque él nunca había tenido una, entonces le tomaba foto a absolutamente todo. A los árboles, a sus animales, al pasto, al bosque, a piedras, a todo. Pasadas unas cuantas semanas de que le habían dado la cámara, el abuelo de David le informa a su esposa que se va a dirigir hacia el bosque para tomar fotos de los pájaros, de las piedras, de la tierra mojada y demás, y se adentra en el bosque. Pasó todo el día y toda la noche y el abuelo no aparecía. No fue hasta el día siguiente, muy temprano, que el abuelo de David apareció. Parecía bastante nervioso y venía muy sucio. David y su hermana, que eran unos niños, en ese entonces se encontraban justo en la casa de sus abuelos, entonces cuando vieron a su abuelo llegar, le hicieron muchas preguntas como dónde estaba, qué fotografías tomó, que si había visto algo, si algo lo había asustado, y el abuelo no contestaba, simplemente se notaba bastante nervioso. Después de que David y su hermana continuaron haciendo preguntas, lo único que respondió su abuelo fue, es blanco. Obviamente David no tenía idea qué significaba esto, pero con el paso de los días el abuelo regresó a su actitud normal. Ahora, pasaron unos cuantos días, y según testigos y el informe policial, el abuelo de David se encontraba sentado en el porche de ahí mismo de su granja cuando notaron que un hombre vestido todo de blanco se acercó a la propiedad. Los vecinos lograban escuchar que el abuelo de David le estaba gritando a este hombre preguntándole ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Este extraño hombre, vestido todo de blanco, no le contestaba absolutamente nada, simplemente se quedó ahí inmóvil viendo al abuelo de David fijamente. Así que lo que hizo fue sacar su cámara y tomarle una fotografía, pero al parecer cuando el hombre todo vestido de blanco vio que le iban a tomar una foto, se movió un poco, pero no lo suficiente como para que no saliera en una fotografía. Y cuando se movió fue que el abuelo de David notó que traía algo en la mano, algo que podría lastimarlo. Según los vecinos, vieron cómo el abuelo corrió hacia su casa y al parecer llamó a emergencias. Después de esa llamada que hizo el abuelo, nunca más se supo nada de él. Y según el reporte policial, la llamada fue bastante corta, ya que cuando le contestaron le dijeron cuál es su emergencia, el abuelo contestó, necesito la policía aquí porque hay un hombre que está afuera de mi propiedad y trae, les digo, este artefacto que puede que me lastime. Y la operadora le contestó, ok, dígame su dirección, y cuando le dijo esto, la llamada se cortó. En ese momento, David, su hermana y su abuela no se encontraban en la granja junto con el abuelo, así que cuando llegaron, encontraron un montón de policías y vecinos que estaban ahí. Estaban revisando toda el área, haciendo las investigaciones, y David notó que uno de los policías traía en sus manos la cámara de su abuelo. En esa cámara estaba la foto en cuestión, la cual David poseía, y es esta foto. Al parecer, esto fue lo último que vio el abuelo de David antes de que ya no se supiera más de él. David obviamente les enseñó esta fotografía a sus amigos y les dijo, bueno, curiosamente donde estamos ahorita es donde ocurrió todo esto, ya que ellos estaban justo enfrente de esta valla que ustedes ven aquí. Cuando les hizo este comentario, todos los amigos se quedaron callados y un poco nerviosos. Incluso algunos de sus amigos decidieron que, ok, iban a pasar la noche ahí porque ya era demasiado tarde, pero al día siguiente se fueron, no pasaron todo el fin de semana ahí. Y los que sí decían que, quién sabe si por la historia o por lo que había pasado, pero ellos se sentían observados cuando estaban afuera de la casa. Algunos más tuvieron pesadillas y alucinaciones. Lo que era seguro era que esta cosa vio que el abuelo
de David estaba en el bosque y aparentemente lo siguió hasta su casa. David tiene la teoría que tal vez este hombre estaba cuidando algo y cuando vio que su abuelo se había acercado, lo que hizo fue ir hacia su casa para vigilarlo y llevárselo después. Porque a pesar de que la policía estuvo involucrada y que muchos vecinos fueron testigos de lo que estaba pasando, nunca vieron cuando el abuelo se fue con él o tuvieron alguna pista a los policías de qué le pudo haber pasado. Nunca lo encontraron.